¿Qué tal? En este video vamos a ver el fluido de esferas duras, como lo dije. Entonces, un fluido de esferas duras, pues es como lo que se escucha. Son esferas que son duras. Entonces, hay un potencial para definir esas esferas duras. Entonces, son partículas que tienen una posición y restringimos el potencial a si la posición de la partícula dista menos que, o sea, esta R sería la distancia entre una partícula y algún otro elemento. Entonces, si eso dista menos que el diámetro o más que el diámetro, entonces son dos partículas, sería en vez de el diámetro, digo, son dos partículas de radios diferentes, sería la suma de los radios o lo que sea. Si dista más que eso, o sea, si no se están tocando las esferas, entonces el potencial es cero, ¿no? Entonces no hay ningún efecto del potencial realmente. En cambio, si la distancia es menor, el potencial es infinito. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Pues vamos a verlo aquí, en la probabilidad de pasar de un estado a otro. Entonces, esto significa, si no se enciman, el potencial es cero, tienen movimiento libre. Y si se enciman, el potencial es infinito, ¿no? Entonces, eso en esferas reales. Aquí vamos a hacerlo aproximado. En promedio va a ser lo mismo, aunque no sea lo mismo en realidad, ¿no? En esferas reales sería pues como canicas. Entonces las canicas no se pueden encimar. El potencial es altísimo para encimarse. Y entonces lo que van a hacer es colisionar y se van a reflejar conservando momento, conservando energía, etcétera. Aquí pues vamos a hacer esos cálculos de conservación de momento y energía, no son triviales. Entonces uno tiene que pasar a algún otro formato sencillo, y ese formato sencillo listo es utilizar el algoritmo de Metrópolis. Por cierto, en el video pasado me di cuenta que les dije al final algoritmo de Monte Carlo, es Metrópolis. Metrópolis es una persona, no es porque sea una metrópolis, sino es el apellido de una persona. No me acuerdo su nombre, pero hace referencia a eso. Entonces, Monte Carlo es un lugar, Metrópolis es una persona, curiosamente. En fin. Entonces, ¿qué significa en nuestro algoritmo de Metrópolis esta U? Bueno, pues es la energía potencial, que en el fondo es la energía que queremos, porque lo otro se conserva, entonces no nos importa la energía cinética, y lo único que nos importa es la energía potencial. Entonces, va a cambiar la energía del sistema, no porque cambie la energía cinética del sistema, eso no va a pasar nunca, sino porque cambia la energía potencial del sistema. ¿Y cuál es la energía potencial del sistema? Pues cero o infinito. Entonces, aquí la diferencia puede ser o cero o infinito. Esas son todas las posibilidades. Entonces, o menos infinito, pero eso significaba que ya antes teníamos un infinito y su probabilidad de estar en ello era cero. Entonces, que es que dos partículas estuvieran encimadas. Entonces, quitando que están encimadas dos partículas, la probabilidad de estar en un estado nuevo, pues va a ser o cero o 1, ¿no? Porque esto sería a la menos infinito, que es cero, o a la cero, que es uno, ¿no? Entonces, el mínimo entre uno y uno es uno, y el mínimo entre cero y uno es cero. Entonces, las dos posibilidades es que tenga probabilidad cero o probabilidad uno. Entonces, básicamente, eso se traduce en que no se permite que se encimen las partículas. Si se enciman, se regresa al estado anterior. Si no se encima, se continúa, ¿no? Eso es todo lo que tenemos que hacer. Voy a comenzar por hacer un objeto disco para poderlo dibujar, y también cómo dibujo el objeto disco, que es pues, dibujando un círculo, tal cual, un círculo, y nada más pido que se rellene, ¿no? Y que tiene el color, ¿no? Entonces, mis discos tienen color, posición y radio. En realidad el color es extra, no se necesitaría, pero pues nomás por payaso lo quiero poner. Por lucido. Y el siguiente paso pues es saber cuando el sistema se está encimando, ¿no? Entonces voy a calcular, voy a hacer dos funciones. Una donde reviso sobre todo un sistema si se está encimando. Esa en realidad no la voy a ocupar, pero podría serles útil, entonces la dejo aquí. Es una versión mala de revisar cómo se enciman, porque de hecho la mayoría de los discos, o sea, lo que vamos a hacer es movernos de muy poquito en muy poquito y revisar si en ese moverse poquito se encimó o no se encimó las partículas. Pero no necesitamos checar sobre, o sea, cada disco no tiene que checar con todos los discos, solamente con los discos que sean cercanos a
¿no? Entonces, no es necesario hacer esta parte de, o sea, de checar, porque aquí estoy checando literalmente uno contra todos, ¿no? Entonces, cada uno contra todos. Y eso pues nos da que tarda cuadráticamente el tiempo en revisar. Además, si se dan cuenta, aquí puse un 15 menos disco y la posición del disco y que sea menor que el radio del disco. Entonces cuando se encima, no solamente si dos discos se enciman, que es esto aquí, sino también considero esta parte, que si se cumple que la posición está a una distancia menor que el radio del disco, si está a una distancia mayor que 15 menos el radio, y lo mismo para la posición, eso era para la posición en X y lo mismo para la posición en Y. Y esto es porque los quiero poner en una caja. Entonces, quiero que se considere que hay paredes duras en las orillas, ¿no? Entonces, tanto en un extremo como en otro. Y ya, pues les estoy diciendo que la caja mide 15 de lado, ¿no? Entonces, una caja cuadrada y mide 15 de lado. Uno podría hacer una versión un poco más general, donde uno pusiera aquí el tamaño de la caja y ponen quizás incluso el tamaño en X, el tamaño en Y. O pueden poner una versión donde la forma no sea una caja cuadrada, sino una caja hexagonal o una caja de lo que a ustedes se les dé la gana. Ok, entonces, pues ya tenemos, esto es cómo checa que es encima. Simplemente checa que la norma de la distancia, la distancia, que es la norma de la diferencia en las posiciones de los discos, sea menor que la suma de sus radios, ¿no? Que era lo que habíamos dicho aquí, que sea un diámetro. Entonces, si todos tienen el mismo radio, pues va a ser solo un radio aquí. Va a ser un diámetro esto. Si no, pues sería la suma de los radios. Y la otra función es para hacerlo ligeramente más eficiente. No va a ser mucho más eficiente, pero al menos que si yo muevo un solo disco, que no revise sobre todos si hay traslape o no, sino basta con que revise sobre ese disco, porque no me importa si se encimaron, si eso implica que se encimaron varios. De hecho, no necesito ni siquiera revisar todos. Con que se encime uno, ya sé que va a ser infinito y tengo que regresar la posición, ¿no? Entonces, lo que hace es, primero revisa que al moverlo no se haya encimado con la caja, con las paredes de la caja, y luego revisa con cada uno de los discos, excepto, entonces por eso puse esta unión, entonces revisa desde 1 hasta i menos 1 y desde i más 1 hasta el número de discos, ¿no? Entonces, excluye el índice i, y compara el índice J, que no es el mismo que el I, con el índice I, ¿no? Entonces, aquí le llamé disco al disco I, ¿no? Entonces, la posición del disco, la comparo con la posición de cualquiera de los otros, ¿no? Entonces, si se encima, regresa un true. Y si no, pues al final regresa un false, ¿no? Entonces, cada vez que no se encima, tiene que revisarlos todos. Ok, entonces corremos esta función, ya tenemos cómo dibujar los discos, ya sabemos cómo se enciman, pues ya básicamente nos falta nos falta generar un arreglo de discos. Y esta parte no es para nada fácil. Y la razón por la que no es fácil es porque si uno podría pensar, pues lo que voy a hacer es poner un disco, luego pongo, si no se encima con la pared, pues lo dejo. Si se encima con la pared, lo quito y lo vuelvo a poner, ¿no? Y así hasta que ya no se encime con la pared. Luego voy a poner un nuevo disco. Si se encima con pues lo quito. Y si no, lo vuelvo a poner y así sucesivamente, ¿no? Entonces, voy revisando que cada vez que pongo un disco nuevo, no se encime. Si se encima, lo quito. Eso podría ser una forma de ponerlos. Además de que es lenta esa forma, es incorrecta porque no muestrea parejo, no muestrea homogéneo a los posibles arreglos de discos. Hay algunos que van a tener más probabilidad que otros y eso pues no está bien, ¿no? Comenzamos injustamente de alguna manera, ¿no? Entonces, uno para hacerlo correctamente lo que tendría que hacer es comenzar con una posición, luego otra, luego otro, y en cuanto se encima uno, tiene que quitar todos y volver a comenzar. Entonces eso lo volvería extremadamente lento. Entonces no vamos a hacer eso, sino que vamos a hacer otro truco. ¿Esto por qué es importante? Porque puede pasar que haya estados que nunca visitemos con muy poca probabilidad. Entonces, para densidades bajas no nos importa.
porque al final solito el sistema se va a termalizar y va a recorrer todos los estados posibles. Pero para densidades muy altas puede importarnos. Podría pasar que no encontremos algunas de las posiciones posibles. De hecho, para densidades altas y de diferentes tamaños los discos, no vamos a encontrar en realidad que nunca pase que se vuelva un sistema cristalizado, que es lo que esperaríamos. Es en principio el más probable al llegar al estado de equilibrio, pero por la forma en la que se construye, de hecho, no construiríamos, nunca llegaríamos y podría ser que no pudiéramos llegar a la densidad requerida por culpa de esta estrategia. O sea, de hecho, podemos poner aleatoriamente, equivocadamente al principio unos discos y que ya no se pueda incrementar la densidad, aunque le falte muchísimo para llegar a la densidad máxima, ¿no? Entonces eso hace que realmente no se puedan, que acomodar así los discos aleatoriamente no sea lo correcto y uno tiene que seguir otra estrategia. Hacerlo bien, la otra estrategia no es nada trivial, lo vamos a hacer más o menos bien. Y la idea de hacerlo más o menos bien es pensar, pues vamos a comenzar con discos de un tamaño cero. Entonces vamos a generar discos de radio cero. Entonces por eso puse aquí cero aquí en esta parte del disco, porque tienen radio cero. Puse algún color ahí que se me ocurrió. Y las partículas aleatorias. Entonces ahí no hay riesgo. Si tienen tamaño cero, la probabilidad de que se encimen es cero. Entonces no hay un riesgo. Y podemos comenzar a hacer la simulación. Solo que vamos a agregar una posibilidad más en nuestros pasos de Monte Carlo. Entonces hay la posibilidad de que se mueva alguna partícula o que se crezcan las partículas, ¿no? Entonces hay dos posibilidades. Entonces, en lo primero que vamos a hacer en nuestro sistema es elegir entre lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces para eso hago esto. Le doy una probabilidad, entonces un cuarto de probabilidad. Hay otras formas de hacerlo más correctas que se las dejaré a ustedes hacer. Pero aquí pues lo que estoy haciendo es dándole un cuarto de probabilidad de que incremente el tamaño de las partículas y 3/4 de probabilidad de que lo que haga sea mover alguna partícula. Aquí también podríamos mover todas las partículas, pero eso hace muy probable que rechacemos el movimiento y probablemente vamos a pasar muchos pasos antes de moverlas. Entonces, en realidad, nos conviene mover de una en una. Entonces, vamos a descartar el mover a cualquier estado del sistema, donde es de hecho poco probable que podamos caer, y lo vamos a sustituir por mover una sola partícula. Entonces, en el caso, si no crecemos el tamaño de las partículas, que sería esta parte de aquí, entonces vamos a pensar que no crecemos el tamaño de las partículas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, primero que nada, elegir aleatoriamente uno de los discos. Y ese disco es el que vamos a mover. Lo vamos a mover una dirección aleatoria y un tamaño delta X, ¿no? Entonces ese tamaño delta X es el tamaño del paso de Monte Carlo, en este caso. Y eso multiplicado por una dirección, y eso nos dice, sería como la nueva posición de nuestra partícula. Entonces la posición de la partícula le vamos a sumar esa nueva posición. Y ahora sí, checamos si se encima o si no se encima. Si se encima, entonces esto es, si es verdadero que se encimó la partícula J del discos 2, que es una copia de los discos, entonces continue, que significa omite el resto y vete al siguiente paso, ¿no? Entonces ya no necesitas hacer nada, vas al siguiente paso. Aquí había puesto también la posibilidad de guardar ese estado. Lo voy a omitir, simplemente cuando no hace nada lo omito, para que cuando haga la animación se vea más rápido, ¿no? Podría ponerlo, pero entonces hay momentos donde se detiene. Y si en cambio no se encima la partícula, entonces pues ahora copia lo que habíamos puesto de discos 2, cópialo al disco normal, a nuestro arreglo de discos, que es el que estamos metiendo. Entonces metimos un arreglo de ceros, de discos de tamaño 0, con diferentes posiciones. Entonces, primero que nada, hacemos una copia de esos discos y lo ponemos aquí en este arreglo. Entonces tenemos D va a tener todas las configuraciones por las que vamos pasando. Y esto es simplemente para ver cómo va la simulación, que por cierto voy a ir poniendo, porque sí se tarda bastantito.
Creo que es... Sí, creo que es lo importante. Entonces, nos va dando la información ahí. Luego también hago una copia otra vez de los discos. ¿Por qué lo hago otra vez? Porque esta fue como para definir mi D. Y aquí adentro ya lo utilizo para ir cambiando, ¿no? Entonces este es como mi discos de prueba, ¿sí? Entonces mi configuración de discos de prueba. Esa es la que voy a cambiar. Si al hacer el efecto acepto, ¿no? Entonces si se encima, entonces no voy a hacer nada. Pero si no se encima, entonces copio a la configuración que teníamos inicial, la vuelvo la nueva configuración, ¿no? Entonces, estos son las dos posibilidades de Monte Carlo. Y de ahí, continuous. Continuous significa pásate al siguiente paso de for. Entonces, aquí era en el caso donde hubiéramos elegido que cambie el tamaño. Entonces, el radio era el que lo crecíamos. Y si no, si lo que elegimos no fue el cambio de radio, pues lo que hacemos es el cambio de posiciones. Y eso, repítelo, n pasos de Monte Carlo, ¿no? Y no vamos a guardar todos los pasos de Monte Carlo en D, sino simplemente los que sí tuvieron algún cambio, ¿no? Entonces, donde creció o donde se cambió su posición. Entonces, eso va a estar pues, generando un conjunto de configuraciones que finalmente pues los voy a animar. Entonces, de hecho ya voy a ponerlo. Bueno, no me espero aquí. Ya terminó de hacer la simulación. Entonces quiero estar aquí cuando salga, que lo vean el GIF desde el inicio. Entonces, primero quiero que noten que se tardó en 1300 segundos, que es un poco más de 20 minutos. Son 100 discos duros. No está tan mal. En una simulación de sistemas de muchas partículas siempre son tardadas, entonces tener una simulación en cuestión de segundos para estas cosas pues no se puede, ¿no? En realidad, o sea, tiene uno que pensar que aquí puse una cantidad gigantesca, ¿no? de pasos de Monte Carlo, que son 2.5 millones de pasos de Monte Carlo. Entonces, pues, y 100 discos pues, son 250 millones de pasos que se tienen que hacer. Y en cada uno de esos 250 millones de pasos se tiene que revisar si el que se movió no se intersectó con algo, ¿no? Entonces, de hecho, ya cuando está en una fase muy densa, como se ve aquí, como se veía ahí, casi todos son rechazados, entonces de alguna forma es ligeramente más rápido, aunque es más lento el que algo suceda, pero en general pues tiene que checar con cada una de las 100 partículas. Entonces de los 250 millones de pasos se tiene que en cada uno hacer 100 pasos más o menos, o en algunos casos un poco más. Entonces pues eso hace que dure muchísimo. Y recuerden que en el fondo, para cada una, estoy revisando con todas. Entonces es casi cuadrático el asunto. Ya lo reduje porque solamente estoy moviendo una de las partículas a la vez, pero es realmente gigante. Y de hecho, si yo crezco el número de partículas para que llegue a la misma situación, ¿no? Debo de hacer siempre un número cuadrático de pasos, ¿no? Porque lo que requiero es que todas las partículas, o sea, no es un número cuadrático de pasos, sino tengo que, tanto como, o sea, si multiplico por 10 el número de partículas y paso de 10 a 1000, digo, 100 a 1000 partículas, voy a requerir al menos 100 veces más pasos. O sea, de 2.5 millones necesito pasar a 250 millones y no a 25. Entonces, solo por eso, pues ya se tarda, perdón, tengo que pasar 10 veces más pasos, pero cada uno de esos le lleva 10 veces más. Entonces, significa que el tiempo de cómputo, para tener más o menos el mismo resultado, requiero elevarlo por el cuadrado de la cantidad que esté incrementando, ¿no? Entonces, eso hace que, por ejemplo, si yo quiero pasar a simular una cantidad de 10 a la 5 partículas, que es algo más o menos, es grande, pero hoy en día es
las simulaciones más grandes rondan eso, 10 a la 4, 10 a la 5, hay incluso 10 a las 6 partículas en las simulaciones, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando es 10 a las 6 partículas se tarda algunos meses en hacerse la simulación y requieren de supercómputo y demás, pero aún así, bueno, pues 10 a la 5 es algo que tarda un mes o dos en una computadora normal o en una supercomputadora, pero una supercomputadora no supercomputadora, sino medianamente, como las que tenemos en la facultad o incluso más chicas que esas, pueden hacerse cosas de 10 a las 5 mediciones, que además aquí quiero decir que solamente crecí las partículas, ¿no? Luego no hice realmente una medición, eso también lleva tiempo. Entonces, si se tardó 20 minutos aproximadamente, de hecho un poco más, en 100 discos, ¿cuánto se tarda en 10 a las 5 partículas? Pues 10 a las 5 partículas se debería de tardar alrededor de 38 años, de hecho un poco más, probablemente 40, 42 años. Entonces, este método definitivamente no es suficiente. Necesitamos hacer, el algoritmo de fondo de Metropolis está bien. Lo que no está bien es que yo tenga cómo calculo el que se encime o no se encime. Entonces, las funciones que no son buenas son estas dos. Estas dos no son suficientemente buenas. Debería de haber una función que revise no contra todos los obstáculos, sino, por ejemplo, esta partícula pues, solamente va a colisionar con las que estén aquí alrededor, ¿no? Entonces, que solo revise con las de alrededor y no que revise con todas. Eso probablemente la forma en la que se hace que sea ligeramente lento cuando las partículas son muy pequeñas, pero muy pronto se vuelve más rápido que hacer esta clase de simulaciones. Y de hecho, cuando las partículas son pequeñas solamente es más rápido si los pasos de Monte Carlo son muy grandes. Algo que en cuanto la densidad es alta, pues ya hace que se rechacen todos los pasos de Monte Carlo. En fin, eso va a ser el tema de la última tanda de video, que pues todavía no de este video, sino de la siguiente tanda de videos. Pero quería hacer el comentario que, pues aunque es un buen sistema, si estamos logrando lo que queríamos, ¿no? Comienza un sistema más o menos desordenado y por incrementar la densidad, en algún momento llegamos a una cosa pues, bastante ordenada y bonita, ¿no? Como ven aquí, ¿no? O sea, sí realmente, si pudiéramos medir el orden de esto, veríamos que hay una transición del sistema desordenado al sistema ordenado, ¿no? Entonces, hay una cosa que se llama el parámetro de orden orientacional y sí veríamos con este sistema así de chiquito y todo, sí veríamos cómo va aumentando la densidad y en algún momento brinca ese orden a una cantidad más o menos alta, ¿no? Como se ve aquí. De hecho, visualmente se ve que como por ahí ya el sistema está más o menos ordenado y ya después pues vibra y lo que sea, pero más o menos todos tienen 6 vecinos, si se fijan bien, ¿no? Es algo, creo que a pesar de ser una simulación sencilla relativamente, es ya una simulación sofisticada. De hecho, quiero decir que en los años 70 las simulaciones que hacían eran de este estilo, no eran mucho más sofisticadas que esto. Hace relativamente poco vi una simulación con solo 24 partículas, entonces era algo particular esa simulación, pero fue un PRL, que es una revista de altísimo impacto, entonces significa que es algo o sea, a partir de esto ya pueden hacer cosas dignas de investigación, aunque no lo parezca. Y ya para terminar les digo que el siguiente ejemplo que vamos a hacer es el modelo Dissing, que veremos en el próximo video.